Buenos días, qué gusto poder saludarle, qué gusto poderle ver en este servicio hoy domingo. Y a usted que nos está viendo por televisión, internet o escuchando en la radio, también quiero darle la bienvenida a este primer servicio de la Frater. Y yo no sé si usted se recuerda cuando se enamoró. Usted quería con la que ahora es su esposa, tal vez que en ese tiempo era su novia o su novio, usted quería pasar todo el tiempo hablando con ella o con él, ¿verdad? Y quería estar. Ahora de casado, también. Ahora de casado también. Mire, cuando usted aprecia a una persona, hacemos lo que está a nuestro alcance para pasar tiempo con esta persona, comunicarnos con ella, platicar con la persona, conocernos. Yo disfruto tiempos con mi esposa, 25 años de casados, y todavía sigo disfrutando y seguimos disfrutando esos tiempos de estar juntos. Tomarnos un cafecito, comer algo, caminar, hacer cosas juntos. Y nuestra relación con Dios es de la misma manera. La Biblia nos enseña que nosotros debemos de pasar tiempo con Dios. Cuando amamos a Dios, buscamos a Dios, debemos de conectarnos con Él. Y lo hacemos por medio de la oración. Vemos cómo desde el Antiguo Testamento la oración era muy importante para ellos. Ellos tomaban tiempo de la oración. Usted ve que los salmos eran cánticos, pero también eran oraciones. Para los judíos era muy importante la oración. Vemos Jesús practicó la oración. Él, a pesar de ser Dios hecho hombre, tenía comunión con su Padre, se apartaba y tenía tiempos de oración. Buscaba y tenía tiempos de oración. Usted mira cómo la Biblia registra que cuando iba a tomar los alimentos daba gracias. O sea, Jesús practicaba la oración. Y luego nos vamos al Nuevo Testamento un poquito más y vemos al apóstol Pablo también, que en sus cartas él decía que oraba por las personas y que practicaba la oración. Así que hoy estamos en nuestra serie Conectado, donde estamos estudiando el capítulo 1 de Colosenses. Y en los versículos que vamos a ver hoy, vamos a ver 3 características que deben de tener nuestras oraciones. Porque cuando hablamos, sí, Jorge, usted me dice que debo de orar, pero ¿cómo oro? ¿Por qué puedo pedir? ¿Qué debo de pedir? Y hoy vamos a ver 3 características o 3 cosas que nos enseñan los versículos de Colosenses que vamos a estudiar. 3 características que usted y yo podemos poner en práctica en nuestra oración. ¿Cómo podemos orar? ¿Qué debemos de orar? Y acompáñeme a Colosenses capítulo 1, versículo 9. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Colosenses 1:9 dice: por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Así que vamos a ver, regresemos al versículo 9. Por eso desde el día en que lo supimos no hemos dejado de orar por ustedes,
pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que les haga conocer plenamente su voluntad. Entonces, una oración que conecta tiene tres características. Y la primera característica es que una oración que conecta pide por conocer su voluntad. Cuando usted y yo estemos orando en lo privado o en grupo, pidamos por conocer la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? Porque muchas veces llegamos a nuestro tiempo de oración pidiendo por nuestra voluntad. Señor, yo quiero que. Es que yo quiero que. Pero nuestra oración debe de ser: Señor, haznos entender tu voluntad. Romanos 12 dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Mire esas tres características: buena, agradable y perfecta. ¿Por qué nos cuesta tanto decirle, Señor, que se haga tu voluntad? ¿Por qué nos cuesta tanto preguntarle, Señor, hazme conocer tu voluntad si es buena, agradable y perfecta? Cuando entendemos realmente que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, no nos debería de costar. Entonces, buscamos en oración: Señor, hazme conocer tu voluntad. Y ahí dice, el pasaje dice, con toda comprensión espiritual y sabiduría. Nuestra oración, Señor, debería ser: hazme conocer tu voluntad, que yo pueda entender con esa comprensión espiritual, porque muchas veces no entendemos la voluntad de Dios. No entendemos cuál es su voluntad, pero es Él, por medio de esa comprensión del Espíritu Santo, que nos hace entender y decimos: ok, Señor, aunque la cosa está difícil, aunque no es mi voluntad, pero yo entiendo que es tu voluntad buena, agradable y perfecta. Jesús dijo: no se haga mi voluntad sino la tuya. Porque Él estaba haciendo esa oración, Él estaba entendiendo con esa comprensión espiritual, con sabiduría. Nuestra oración debe ser: Señor, dame sabiduría para entender tu voluntad, para aceptar tu voluntad, para seguir adelante en medio de la voluntad tuya en mi vida. Debemos de orar por esa voluntad de Dios, para que se haga la voluntad de Dios, no solo por esa sabiduría y comprensión espiritual, sino que el pasaje también nos dice para que vivamos de manera digna, agradándolo en todo. Cuando entendemos cuál es la voluntad de Dios, cuando entendemos qué es lo que Él quiere para nosotros, vamos a agradarlo en todo. Agradarle en todo. No dice agradarle en algunas cosas. No dice agradarle 3 días a la semana. No, agradarle en todo. Debemos de orar por conocer la voluntad de Dios, porque de esa manera le agradamos en todo. Quedamos bien con Él, sabemos qué es lo que Él quiere y hacemos lo que Él quiere. En la casa, mi esposa, mis 2 hijos y yo, nos fascinan los pasteles. Usted me puede dar a mí un pastel ahorita en la mañana, me lo como entero. Y yo como cualquier pastel. En mi casa, a mis hijos y a mi esposa también nos gustan los pasteles, pero cada quien tiene su pastel preferido. Y lo que a mi hija le gusta, no tanto le gusta a mi hijo. Y lo que a mi hijo le gusta, no tanto le gusta a mi hija. Y lo que a mi esposa le gusta, no tanto le gusta. Entonces, yo, todos usted. Yo soy el más rayado ahí. Pero tenemos una regla. Y la regla es que el cumpleañero, solo el día del cumpleaños, él puede escoger el pastel que él quiera. Y aunque no le guste al otro, por fregar escoge el pastel, no. Él escoge, el cumpleañero escoge el pastel. Y ese día tenemos que hacer lo que sea necesario para agradar al cumpleañero. Y si el pastel ya no está y hay que reservarlo, hay que pedirlo 3 días antes, una cosa, hay que hacer eso para agradar al cumpleañero. Porque sabemos cuál es la voluntad de Él, sabemos qué es lo que a Él le gusta, qué es lo que a Él le agrada.
Entonces, como le digo, para mi cumpleaños se rayan porque, y yo me rayo también porque cualquier pastel que me lleven. Pero ¿qué hacemos ese día? Ese día es agradarlo. Y eso es cuando conocemos la voluntad de Dios, cuando sabemos qué es lo que Dios quiere. Empezamos a dejar de hacer cosas y empezamos a hacer cosas con tal de agradarlo a Él, de conocerlo y agradarle. Sabemos, entendemos qué es lo que Él quiere, le agradamos. Le agradamos. Agradándolo en todo para vivir de manera digna. Entonces el pasaje también nos dice que debemos de conocer la voluntad de Dios para dar fruto. Para dar fruto. Dice para crecer en el conocimiento de Él también. Entonces, antes de hablar de fruto, dice para crecer en el conocimiento de Él. Cuando conocemos la voluntad de Dios y entendemos la voluntad de Dios, empezamos a crecer en conocimiento. Su voluntad es que lo conozcamos más a Él, que conozcamos más de la palabra de Dios. Entonces usted viene y se va a la palabra de Dios y empieza a crecer en el conocimiento de Él. Oramos, Señor, hazme conocer tu voluntad para yo poder crecer en ese conocimiento. Entonces, la voluntad de Dios es que leamos su palabra. Usted viene, empieza a leer la palabra de Dios, empieza a escudriñar la palabra de Dios, empieza a estudiar la palabra de Dios. Y usted ahí empieza a crecer en el conocimiento. Empieza a crecer en el conocimiento. ¿Sabe? Todos los días aprendemos algo. Todos los días podemos aprender algo. La cuestión es la actitud. Usted en una clase tiene dos tipos de alumnos. Usted si está en una clase puede ser dos tipos de alumnos. Aquel que aprende y aquel que pasa de noche. Si usted es maestro, usted sabe desde el primer día de clase, en el primer segundo, quién es el alumno que quiere aprender y quién es el que no quiere aprender. ¿Y cómo es nuestra vida? ¿Estamos viviendo esta vida cristiana pasándola de noche? ¿Estamos pasando nuestra vida cristiana realmente solo estando ahí en el salón y no estamos aprendiendo? ¿O estamos creciendo en el conocimiento de Dios? Orar por la voluntad de Dios para crecer en el conocimiento. Y eso nos lleva a lo otro que le decía, oramos por la voluntad de Dios para dar fruto, porque cuando crecemos en el conocimiento de Dios, cuando entendemos cuál es la voluntad de Dios, empezamos a dar fruto. Nuestra vida empieza a dar ese fruto. Y usted sabe que Jesús enseñó, porque del corazón no es lo que contamina al hombre lo que entra, sino lo que sale del corazón. Y empieza a sacar del corazón. Y de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Ese fruto empieza a salir cuando nuestro corazón es transformado, cuando entendemos cuál es la voluntad de Dios, que queremos vivir de manera agradable ante Él, de manera digna. Cuando empezamos a crecer en el conocimiento, Dios empieza a transformar nuestro corazón, empieza a cambiar nuestro corazón, hacemos morir la naturaleza pecaminosa y hacemos morir la carne y empieza a salir el fruto del Espíritu Santo. Cuando entendemos su voluntad, ese fruto empieza a dar. Entendemos que su voluntad es vivir en el fruto del Espíritu Santo, que es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, humildad, bondad, fidelidad y dominio propio. Empieza a dar eso. Empieza. Fruto. Conocer la voluntad para dar fruto. Ok, sí, Señor, en medio de las situaciones difíciles, cuando yo me quiero enojar, la voluntad de Dios es que yo dé el fruto. ¿Y qué? Amabilidad. Cuando aquello que necesito, que mi esposa no me entiende, yo necesito paciencia. Cuando me han ofendido y me vienen a pedir perdón y entonces yo necesito dar, entiendo la voluntad de Dios, Él ha transformado, he crecido en el conocimiento y entonces doy el fruto del Espíritu Santo, que es amor y perdono. Cuando estoy en una situación donde se está poniendo complicado y entonces yo tengo que ver si hago la guerra o Dios ha transformado mi corazón, ha transformado mi vida y su voluntad es que dé paz. Y doy el fruto del Espíritu Santo. Conocer la voluntad de Dios para dar el fruto del Espíritu Santo. Y también Pablo dice, conozcan la voluntad de Dios, conocer la voluntad de Dios. Señor, haznos conocer tu voluntad para ser fortalecidos en su glorioso poder. ¿Sabe? Cuando usted ya no tenga fuerzas, cuando usted ya no sepa para dónde agarrar, cuando usted ya esté cansado, sabe, es el glorioso poder de Dios que le puede fortalecer y que le puede ayudar a seguir adelante.
Cuando entendemos la voluntad de Dios, conocemos la voluntad de Dios, eso nos fortalece en su glorioso poder. Tal vez usted está pasando por un momento difícil, donde esté cansado, donde esté angustiado. Sabe, Él le fortalece en su glorioso poder. Conocer la voluntad de Dios nos da esa fortaleza, ese glorioso poder para seguir adelante. Entonces, primera característica de las oraciones o de esta oración de Pablo es que debemos de pedir por conocer la voluntad de Dios. Número 2, debemos de pedir por perseverar. Mire lo que dice en el versículo 11. Y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación. Así perseverarán con paciencia en toda situación. Así perseverarán con paciencia en toda situación. Entonces, número 1, no solo debemos de pedir por conocer la voluntad de Dios, sino también, número 2, debemos de pedir por perseverar. Perseverar. Que su oración, que mi oración, que su oración porque su familia, que su oración porque sus amigos, familiares perseveren. Que su oración sea, Señor, hazme perseverar. Ahora, aquí hay 2 características. Perseverar con paciencia. Paciencia. Esa palabra paciencia lo que denota es mantenerse, es continuar, es seguir con paciencia, perseverar con paciencia. La vida cristiana no es fácil, la vida cristiana a veces dan ganas tal vez de abandonarla. Cuando usted falla, cuando yo fallo, nos sentimos mal y decimos, Señor, ya no me amas, me quiero alejar. Pero sabe una cosa, debemos de perseverar con paciencia. Tal vez usted está siendo criticado, tal vez usted está siendo perseguido por ser cristiano, pero debemos de perseverar con paciencia. Y no solo dice, perseveren con paciencia en toda situación. No importa las situaciones que puedan venir a nuestras vidas, en toda situación debemos de perseverar con paciencia. Perseverar con paciencia. Santiago capítulo 5 versículo 7 dice: por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia aguarda las temporadas de lluvia. Mire este pasaje. Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Entonces este pasaje nos dice que nuestra vida cristiana, hasta que venga el Señor o nos llame, debe estar llena con paciencia. Con paciencia. Nuestra oración debe ser: Dios, ayúdanos a perseverar con paciencia en toda situación. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia aguarda las temporadas de lluvia. ¿Usted ha sembrado algo? ¿Qué ha sembrado? Frijol, maíz, café. Yo sembré un tomatito ahí en mi casa, en el patio. Y mi hija lo sembró conmigo y a los 5 minutos, papá, vamos a ver si ya salió el tomate. No, mi hija, eso va a tardar días. Y a los otros 10 minutos, papá, ¿será que ya salió el tomate? Con paciencia, usted siembra algo y espera con paciencia que dé ese fruto. Y entonces de la misma manera nuestra vida cristiana debe ser con paciencia. Pero humanamente muchas veces se nos acaba la paciencia. Por eso debemos de llegar con Dios y decirle: Señor, dame paciencia para perseverar en toda situación. Paciencia en toda situación. Entonces, número 1, una oración que conecta pide por la voluntad de Dios, conocer la voluntad de Dios. Una oración que conecta pide por perseverancia, con paciencia en toda situación. Y número 3, una oración que conecta. Este pasaje nos enseña que muestra el agradecimiento con alegría. Mostrar el agradecimiento con alegría. ¿Sabe? Usted y yo debemos llegar en esos tiempos de oración con Dios y pedirle por la voluntad de Dios, pedirle por conocer la voluntad de Dios, pedirle por perseverancia, pero también mostrar ese agradecimiento con alegría.
por muchas cosas. Y Pablo aquí menciona 4 cosas por las que deberíamos de estar agradecidos, alegres, o que nuestro agradecimiento se debería demostrar con alegría. Mire estas 4 cosas, se las leo aquí. Y con esto vamos terminando. Versículo 12, dando gracias con alegría al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Número uno, ¿por qué debemos de alegrarnos o agradecer con alegría? Porque Él nos ha facultado de participar en la herencia. En la herencia, mire, Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Mire esto. Él los ha facultado. Y usted ya vio que varias veces hemos encontrado esa palabra, los santos, que se está refiriendo a cada uno de nosotros que conocimos a Jesús como nuestro Salvador y que empieza ese proceso de santificación. No es una persona que puede hacer algo más, que tenga poder para algo más. No, está hablando, santos es aquella persona que Dios transforma su vida y empieza el proceso de la santificación. Usted y yo somos santos, santificados por Él. Él nos ha facultado para participar en la herencia. Y ese facultado es que usted y yo no podíamos participar. No podíamos, no cumplíamos los requisitos. Cuando usted habla es que Él tiene las facultades, es que Él tiene las características, es que Él puede hacer esas cosas. Él tiene las facultades para hacer tal y tal trabajo. Él está facultado para hacer esto. Y entonces lo que Pablo está diciendo aquí es que Él nos ha facultado, nos ha dado eso para participar en la herencia de los santos en el reino de la luz. Usted y yo estábamos en la oscuridad, pero ahora somos herederos de Dios. Somos hijos de Dios. Y no solo hijos, somos herederos. Vamos a tener esa vida eterna, la gloria de Dios. Vamos a poder estar adorando y exaltando a Dios en su plenitud. Por eso es que somos herederos. Él nos ha facultado para participar en la herencia de los santos. Y mire lo que dice 2 Corintios 3:6. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto. No el de la letra, sino el del espíritu. Porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Así que nuestro agradecimiento con alegría debe ser porque Él nos ha facultado para vivir con Él, para la herencia, para ser herederos. Número 2, Él nos libró del dominio de la oscuridad. Nuestro agradecimiento con alegría debe ser porque Él nos libró de la oscuridad. Usted y yo estábamos en el reino de la oscuridad, pero Él vino y nos libró, nos rescató y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Nuestro agradecimiento con alegría debe de ser porque nos trasladó, no solo nos libró, sino que nos trasladó, nos movió. Estábamos aquí en el reino de la oscuridad, pero Él nos trasladó al reino de su amado Hijo. Al reino de su amado Hijo. Mire cómo describe Pablo a Jesús. Y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Y número 4, cuarta cosa por la que nuestro agradecimiento debe ser con alegría es porque Él nos perdonó nuestros pecados por medio de la redención. Él nos perdonó, Él nos perdonó. Nos hizo herederos, nos libró del reino de la oscuridad, nos trasladó al reino de su amado Hijo y nos redimió con su sangre. Ese debe ser nuestro agradecimiento con alegría. Entonces, una oración que conecta, pide conocer la voluntad de Dios. Una oración que conecta, pide por perseverar con paciencia en toda situación. Y una oración que conecta, muestra el agradecimiento con alegría a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Yo le voy a pedir que se ponga de pie. Y que ahí pueda tener un tiempo de comunión con Él y dígale: Señor, hazme conocer tu voluntad. Hazme conocer tu voluntad. Tal vez usted tiene que tomar alguna decisión, tal vez usted tiene que
hacer algo, dígale: Señor, aquí está mi vida, te necesito. Tú sabes esta decisión que yo tengo que tomar. Señor, yo quiero saber cuál es tu voluntad. ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? Señor, ayúdame a conocer tu voluntad para poder vivir de manera digna. Ayúdame a conocer tu voluntad. Y yo, sabiendo tu voluntad ahora, ayúdame, Señor, a crecer en tu conocimiento, a dejar las cosas que tengo que dejar por amarte, para buscarte. Gracias, Dios, gracias. Tenga un tiempo ahí con Él y dígale: Señor, ayúdanos a conocer tu voluntad, ayúdanos a perseverar. Señor, yo te pido por cada uno de los que hoy estamos aquí, Señor, que podamos conocer tu voluntad a través de tu palabra. Que cada vez que leamos tu palabra entendamos cuál es tu voluntad, Señor. Que la entendamos con comprensión espiritual dada por ti, con sabiduría. Y que podamos ponerla en práctica, que podamos vivirla. Señor, ayúdanos a conocer tu voluntad para vivir de manera digna tuya, que te agrade a ti, para poder crecer en tu conocimiento, para dar fruto, para ser fortalecidos en tu glorioso poder. Gracias, Dios. Yo te pido, Señor, que cada uno de los que estamos aquí perseveremos, que sigamos corriendo esta carrera, que ninguno de los que estamos aquí te abandonemos, Señor. No queremos dejarte, no podemos vivir sin ti. Ayúdanos a perseverar, te necesitamos. Humanamente no podemos, te necesitamos a ti. Ayúdanos a perseverar con paciencia en toda situación. Gracias, Dios, gracias. Y hoy con agradecimiento, con alegría, con un agradecimiento no meramente simple, sino que con un agradecimiento de alegría. Con alegría, Señor, te damos gracias porque nos has hecho participar en la herencia de los santos. Gracias porque nos has hecho tus hijos. Gracias porque nos has trasladado del reino de la oscuridad, porque estábamos perdidos en el pecado, sin poder ver la luz, y tú nos trasladaste al reino de tu amado Hijo. Gracias al reino de la luz, al reino de la vida. Gracias, Dios. Y nos has perdonado por medio de tu sangre. Tú redimiste nuestras vidas en la cruz. Gracias, gracias, Dios, gracias, gracias. Sígale dando las gracias ahí a Dios. Yo le voy a pedir que baje sus manos y quiero preguntarle si hay alguien aquí que me dice: Jorge, yo me siento lejos de Dios. Yo me siento lejos de Dios, pero hoy entiendo que Jesucristo murió por mí, resucitó por mí, vino a darme una nueva vida. Si hay alguien aquí que me quiere decir: Jorge, yo me quiero acercar a Dios, yo quiero dirigirle en una oración a usted. Si usted quiere hacer esta oración, yo le voy a pedir que levante una de sus dos manos en alto, con toda confianza. Levante una de sus dos manos en alto. Yo quiero dirigirle en esta oración. Si usted le quiere decir: Jesús, aquí está mi vida, te necesito. Y tal vez no levantó su mano, pero ahí usted en su lugar le quiere decir: Jesús, aquí está mi vida. Yo le voy a pedir que haga algo más, que pase aquí al frente. O tal vez levantó su mano y no lo logro ver. Pasa aquí al frente si hay alguien que le quiere decir: Jesús, te necesito. Sé el salvador de mi vida, sé el Señor de mi vida. Te reconozco como mi Señor. O quiero reconocerte como mi Señor. Si hay alguien, quiero dejar unos segundos. Y si usted nos está viendo por televisión, en internet o escuchando en la radio y le quiere decir: Jesús, aquí está mi vida, te necesito, yo le voy a pedir que repita esta oración conmigo. Señor Jesús, te reconozco como mi Señor y Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que moriste por mí y que resucitaste por mí. Cambia mi vida, transforma mi vida. Amén. Si usted hizo esta oración por primera vez, yo le voy a pedir que entre a soynuevo.org y nos deje sus datos ahí para que podamos contactarle, ayudarle y acompañarle en esta nueva vida. Soynuevo.org. Que Dios le bendiga. Señor, te damos gracias porque hoy hemos podido aprender en tu palabra que podemos acercarnos a ti en oración. Gracias, Dios, y que debemos orar pidiendo por tu voluntad, por perseverancia y ser agradecidos con alegría. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que, querida iglesia, dele fuerte ese aplauso a nuestro Dios. Y le recuerdo que el próximo fin de semana estamos celebrando nuestro aniversario. Así que sábado allá en Ciudad San Cristóbal a las 6 de la tarde y a las 10 de la mañana. Y domingo aquí a las 7 de la mañana va a estar Danilo Montero y Majo y Dan.
Tenemos servicio a las 9 y a las 11 aquí en la Roosevelt, pero no va a estar Majo y Dan. Solo en estos 3 servicios que le acabo de mencionar van a estar ellos. Así que véngase, traiga personas en los servicios donde van a estar ellos, para que así celebremos estos 43 años de la Frater. Que Dios le bendiga.